días, estimados tutores y compañeros. Mi nombre es Diego Armando Orduz y este video tiene como motivo explicar el funcionamiento del montaje para el proyecto. Como han podido leer, el proyecto consta de un monitor de clima o de condiciones ambientales, atmosféricas, para la implementación en el área agrícola, y consta de ciertos elementos electrónicos muy sencillos y de bajo coste, que pueden ser montados en una caja IP para protegerlo de las condiciones ambientales, y el manejo de bajo voltaje y corriente puede ser fácilmente adaptado a un sistema de alimentación solar. El sistema consta de varios sensores que van adquiriendo la data del ambiente, como por ejemplo el DHT, que mide temperatura y humedad relativa, como aquí lo tenemos. Una pantalla LCD donde se va a ir indicando in situ las variables tomadas. Un BMP 180 que mide presión atmosférica y temperatura, pero como ya tenemos temperatura en del DHT11, pues no vamos a montar como tal la temperatura en él. Y aquí lo que hice fue simular el sensor de intensidad lumínica, el cual pues irá variando, depende de la intensidad ultravioleta solar sobre el sensor. El código se desarrolló en el IDE de Arduino. Aquí lo tenemos, el código. Acá tenemos la parte de inclusión de librerías, la librería de la LCD, la librería del DHT11 y la librería del BMP 180. Aquí pues se declara qué pines de la pantalla cristal líquido utilizamos. Y aquí se declaran las variables a utilizar. Entonces tenemos la del sensor de presión atmosférica, tenemos la de temperatura, tenemos la de humedad, el LDR, que es el sensor de intensidad lumínica, y estas dos variables que nos sirven para hacer operaciones dentro del mismo código. En estas partes ya de la configuración se declara pues qué pines en Arduino están aplicando para la SD, perdón, qué tipo de LSD es 16x2, y aquí se declara pues la variable del sensor de humedad. Y empezamos con un ciclo if else, que es para iniciar y terminar la lectura de presión atmosférica en el código, ¿no? Luego entonces vamos al bloque de ejecución. Entonces lo que va a hacer el código es primero imprimirme en la LSD el nombre de la universidad. Se da un delay de 3000 milisegundos y limpia la pantalla LCD. Luego pone el cursor en la posición 01 y inicia imprimiendo proyecto y monitoreo. Limpia la pantalla y empieza con la lectura de las variables. Entonces en este bloque lee temperatura, lee la humedad, imprime temperatura en grados centígrados, imprime humedad en porcentaje, limpia la pantalla, luego me va a aparecer la lectura de ultravioleta, de porcentaje de emisión ultravioleta. Hace una operación matemática porque pues el sensor lo que me está leyendo es intensidad de corriente,
y hay que pasarlo a porcentaje. Entonces acá él opera matemáticamente para convertirla y la convierte, imprime. Luego empieza la carta para la presión pues también es lo mismo, él coge el estatus de la entrada análoga y lee la presión, imprime la presión en milibares, limpia y repite, ¿no? Entonces es un ciclo repetitivo, siempre va a estar leyendo. Si se tuviera un poco más de tiempo, pues se podría desarrollar cómo almacenar los datos como en un data logger y poder hacerlo con una interfaz de LabVIEW. Pues ya de pronto en el final del proyecto puedo realizarlo. Entonces vamos a simular el montaje. Entonces le damos acá simular en Arduino, esperamos que cargue. Ahí está cargando la data, está un poquito lento mi computador y ya. Entonces se inicia con lo que, como les decía, un add, espera ahí, luego limpia, luego hace el proyecto, monitoreo. Ahora va a poner las variables de temperatura y humedad relativa. Temperatura 29 grados. Humedad relativa 77%. Emisión ultravioleta 51% de emisión y presión barométrica 934.20 milibares. En la próxima pasada pues voy a acercar un poquito más la lámpara aquí al sensor para que se pueda ver que la intensidad lumínica cambia. Voy a cambiar la temperatura, la humedad también la voy a cambiar para que puedan observar que cambió en 81%. Ahí van a salir las nuevas variables modificadas. Listo, entonces ahí vamos viendo, proyecto monitoreo. Ahora va a salir que estamos a 33 grados centígrados y un 81% de humedad relativa. grados y 81% de humedad relativa. Listo. Ahora en el ultravioleta pues va a cambiar a que es más intensa el sol, entonces sería un 93% de incidencia ultravioleta en el sensor y la presión barométrica sigue siendo la misma. Listo, entonces con eso damos por terminada la explicación del montaje del proyecto. Muchas gracias.